será el sermón de esta mañana. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 26 al versículo 29. Dice así la palabra del Señor. Versículo 26. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero la hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Vamos a orar por esta palabra del Señor. Padre celestial, gracias, oh Dios del cielo, Señor del cielo y de la tierra, por esta tu palabra que abrimos en esta mañana, la cual queremos escudriñar, estudiar, pero sobre todas las cosas poder oír tu voz hablándonos a nosotros. Y necesitamos la iluminación de tu Espíritu Santo sobre nuestra mente, Señor, que abra nuestro entendimiento para que esta palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones y de nuestro entendimiento, y dé fruto en abundancia para nuestra vida práctica de todos los días, para el crecimiento en nuestra fe. Te lo pedimos en el santo nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. 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 Este pasaje que vamos a exponer en esta mañana tiene que ver con una parábola conocida también como la parábola de la semilla. Yo recuerdo cuando uno iba al colegio, no sé si primario o secundario, no sé si hoy se sigue haciendo eso, pero que nos hacían llevar en un frasquito. Todavía se usa. Es decir, lo cual era un misterio. Uno decía, ¿cómo será esto? Cuando nos decían que poner una semilla y ponerla en el frasco, y cuando uno viajaba en el colectivo, veía todo el mundo que iba con el frasco y la semilla germinada, creciendo paulatinamente. Y uno no, por la edad y también por interés de la edad o el desinterés de la edad, tampoco le importaba mucho lo que estaba ocurriendo ahí. Quería que simplemente a uno le pusieran una buena nota y nada más. Pero ahí estaba ocurriendo un misterio, se estaba desarrollando un misterio de la naturaleza, la cual solamente Dios sabe cómo opera, cómo obra. Y esta es una de las ilustraciones que el Señor Jesucristo utilizó para explicar a los discípulos y a sus seguidores cómo obra el reino de Dios en el corazón de las personas, y para que saquemos conclusiones, para que ellos pudieran sacar también conclusiones acerca de la fe, de la esperanza, de la oración, de la seguridad de que Dios estará obrando también. Por eso hay tres aspectos aquí a los que me quiero referir acerca de cómo obra el reino de Dios en el corazón de los hombres, o las mujeres, o los niños. Cómo obra el reino de Dios, que es el poder, el gobierno de Dios obrando sobre el corazón de las personas. ¿Cómo opera? Y es necesario saber cómo obra este reino de Dios para que nosotros podamos saber cómo debemos obrar. También en oración, en esperanza, en seguridades, en intercesión,
El Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos aquí que, en primer lugar, utilizando esta imagen del mundo vegetal, de la agricultura, que el reino de Dios es algo que nosotros, en primer lugar, no sabemos cómo opera y no podemos intervenir, ni acelerar, ni retrasar su procedimiento. Esto es fundamental que lo podamos entender. No sabemos cómo opera el reino de Dios y no podemos interferir en él. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Tiene a la vista el Señor y utiliza la imagen del agricultor, que durante el día tiene la tierra por un lado y las semillas por el otro en su mano. Siembra la semilla quizá durante todo el día hasta que llega el anochecer para el mundo judío. Después de las 6 de la tarde o al caer el sol, más específicamente, comenzaba el nuevo día, la noche. Y el agricultor, luego de haber trabajado todo el día y haber estado sembrando la semilla, pues bueno, llegó el momento de descansar, y a su vez a la mañana siguiente se levanta para ver qué pasó con esa semilla sembrada, y encuentra con que no hay nada sobre la tierra, todo sigue igual que el día anterior. Y pasó otro día y volvió a acostarse y volvió a levantarse con el sol, volvió a mirar el campo, y el campo sigue igual que como estaba días anteriores. Y transcurrieron los días y llegaron nuevas semanas, y se levantó a mirar nuevamente y el campo sigue igual. Pero un día, al levantarse, algo ocurrió, y esa semilla plantada en determinado momento en la tierra brotó y creció sin que sepa cómo. Esta es la primera enseñanza del Señor Jesucristo acerca del reino de Dios aquí, y cómo opera, y cómo los hombres, las personas, deben entenderlo. No sabemos cómo opera y no podemos interferir en él. Así también es en el mundo espiritual, en la vida espiritual sobrenatural que tiene que impactar a los cristianos, sea para su nuevo nacimiento, sea para su santificación, para su consagración al servicio de Dios. No sabemos cómo opera el reino de Dios, aunque algunas cosas reveladas sí, pero básicamente no sabemos y no podemos tampoco interferir en él, porque Dios es soberano. Cuando Nicodemo se acercó a Jesucristo en aquella noche a preguntar ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo?, la respuesta del Señor Jesucristo fue: el viento sopla y oye su sonido, pero no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es el reino de Dios. No podemos saber todo, no podemos interferir en él. Es una obra soberana de Dios en la vida, en el corazón de las personas. En los Corintios, en la iglesia de los Corintios, que tenían distintas manifestaciones de dones y conversiones de distintas maneras, con un poder tremendo del reino de Dios y el Espíritu Santo sobre sus vidas,
El apóstol Pablo les enseñó y les dijo: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Otra manera de decir: no sabemos todo y no podemos interferir en Él, pero sí sabemos que opera, que obra, que hay un poder soberano de Dios que puede obrar sobre la vida de las personas. Por eso, al mirar a nuestro alrededor y pensar en nuestras familias, en nuestros hijos, o familiares, o amigos, vecinos, que necesitan la salvación de Dios, que necesitan este nuevo nacimiento del cual hemos leído hoy, que necesita este milagro que solamente Dios puede hacer, como profetizaba Ezequiel. Tenemos que tener fe creciente, cada vez mayor en Dios, y saber que Dios tiene un poder tremendo para obrar en el corazón de los hombres, sea para la salvación, sea para la santificación, sea para la consagración a su servicio. El reino de Dios, ese gobierno de Dios sobre el corazón de los hombres, no ha cesado y sigue obrando todavía hoy. Aunque nosotros no sepamos cómo opera, y aunque nosotros tampoco podamos interferir en él, en su operación sobre la vida de las personas. A veces nosotros nos desanimamos porque oramos por la conversión de alguien, un hijo, una hija, un familiar, un vecino, un amigo, y no vemos inmediatamente, a pesar de haber orado una y otra vez, no vemos inmediatamente el fruto. No vemos que esa semilla que hemos plantado ha brotado y crecido. Y nos desanimamos. Y bajamos los brazos y dejamos de orar. Y vemos la vida de esa persona, cual campo del agricultor, y lo vemos igual que la vez que hemos orado por primera vez. Y pensamos: no hay fruto aquí, no tiene sentido seguir. Y allí es donde debemos recordar esta enseñanza de Dios, de que cómo opera el reino de Dios en el corazón de las personas, no lo sabemos. Y tampoco podemos interferir en él, no podemos apurarlo. ¿Qué agricultor no querría que sembrada la semilla al otro día ya creciera y diera fruto? ¿O no? Sin embargo, todo tiene su tiempo. Y los tiempos son los tiempos de Dios. Los tiempos son los tiempos de Dios. Por eso, al pensar en nosotros mismos y en la vida de otros, que quizás hoy no estén dando el fruto que nosotros esperamos, Dios nos llama a no tener desánimo, a no bajar nuestros brazos, sino a seguir orando, a seguir creyendo en Dios, a seguir pidiéndole a Dios que ese reino de Dios, ese poder de Dios, venga sobre el corazón de él o de ella. Sea hijo o hija, familiar, amigo, vecino, compañero de trabajo, quien sea. A nosotros nos queda la seguridad que Dios puede obrar, porque su reino sigue obrando hoy. Por eso estamos nosotros aquí. Pero que nosotros no podemos adelantar los tiempos, no podemos interferir, y tampoco sabemos cómo opera. Y quizás Dios en muchas ocasiones y en su divina providencia tiene que permitir
que las personas sigan por su camino un determinado tiempo para después obrar. Las personas se preguntan, ¿por qué ahora y no antes? Solo Dios lo sabe. Nosotros no lo sabemos. Y nosotros tampoco podemos interferir en el proceso del reino de Dios en el corazón de las personas. ¿Cuántas veces hemos visto orar por alguien durante años y no se ha visto ningún fruto hasta que un buen día, por alguna razón, por alguna circunstancia de vida, esa persona, como esta semilla de la que hemos hablado, empieza a brotar y empieza a crecer? Algunos en determinadas circunstancias sencillas de la vida, pero otros tienen que llegar a momentos difíciles para brotar y dar fruto. Pero de una o de otra manera, Dios obra. Y esto es lo importante. A nosotros nos corresponde saber en este primer punto esta gran verdad espiritual que Jesucristo enseñó a sus discípulos, teniendo en mente y a la vista el trabajo de un agricultor. ¿Cómo opera, cómo obra el reino de Dios en el corazón del ser humano? No sabemos cómo. Y tampoco podemos interferir. Será a su tiempo, cuando Dios lo disponga. Conocí el esposo de una hermana que viene aquí, hoy ya poco por su edad. Durante mucho tiempo vi a su esposo asistir a las reuniones hace muchos años, escuchar respetuosamente los sermones, participar respetuosa y decorosamente aún por su vestidura, como él venía en el servicio de adoración. Pero durante varios años nunca ningún fruto, nunca más que una palabra afectuosa, nunca más que una comida, un almuerzo o una cena amistosa celebrada con uno, hasta que cierta circunstancia de la vida y una enfermedad difícil lo llevó a tomar una decisión que no era de él, sino que estaba dentro de su corazón obrando Dios. Él me llamó a su casa, nos pidió estar a solas en el living sin su esposa, y no solamente abrió su boca, sino su corazón. Y allí él dijo: necesito arrepentirme de mis pecados y entregarme a Jesucristo, y le pido que por favor me ayude. 2 meses después partió con el Señor. Alguien puede decir, bueno, porque tenía una enfermedad y quizás tuvo temor. No, para quien lo conocimos durante mucho tiempo no era este el caso. Allí hubo una semilla que brotó y creció, y hoy está con el Señor, pero que nosotros humanamente no pudimos acelerar los tiempos y tampoco sabíamos cómo estaba obrando dentro de su corazón. Así es como opera, como obra el reino de Dios en el corazón del ser humano. Amados, no sabemos y no podemos interferir, y no hay
situación de vida en la cual Dios no pueda obrar. Recuerde estas palabras. No hay situación de vida en la cual Dios no pueda obrar. Él tiene todo el poder, aunque ni usted ni yo lo sepamos cómo, ni usted ni yo podamos modificarlo. La segunda gran verdad acerca del reino de Dios que enseñó Jesucristo y cómo opera en el corazón de los hombres es que el reino de Dios en el corazón del hombre es imperceptible, pero también su crecimiento es inevitable. Cuando Dios está obrando en el corazón de una persona, no importa el lugar donde se encuentre. ¿Me entienden? Quiero remarcarle esto. No importa el lugar donde se encuentre, la condición en la que se halle, los pecados en los que esté inmerso. Cuando el reino de Dios llega a una persona y empieza a obrar sobre esa persona, en algunos casos es dramático, pero como el caso del apóstol Pablo, pero en la mayoría de los casos es imperceptible. Por un lado y por el otro lado es inevitable. Dice la palabra del Señor allí en el versículo 28. En un segundo momento en el trabajo de un agricultor y que el Señor Jesucristo está utilizando como enseñanza para mostrar cómo opera el reino de Dios. Verso 28, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Enseña el Señor Jesucristo aquí que el reino de Dios no solamente es imperceptible en su obrar, sino también inevitable, y que hay etapas en las que el reino de Dios obra en la vida de las personas. Al compararlo con el mundo vegetal y la semilla sembrada y el brote, el crecimiento, el fruto que tiene que dar, el Señor Jesucristo menciona él mismo las etapas. Primero la hierba, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Estas etapas de crecimiento en el mundo vegetal es imperceptible, pero es inevitable. Si uno piensa por un instante otros ejemplos, no solamente de una semilla, cualquier niño que va a una frutería preguntaría por qué una manzana es verde y luego hay otra que es roja, si es la misma manzana. Algunos no saben cómo contestar esto. ¿Es la misma manzana o es otra? Es otra. ¿O es otro tiempo en las manzanas? ¿Qué pasa si una manzana verde uno la deja más tiempo? Va a seguir verde. Va a seguir verde la manzana. Pero algunas... Es verde, esa especie es verde. Esa especie es verde. Pero hay otros frutos como que van cambiando. Uno ve un color en determinado momento y después ve otro color. ¿Por qué? Porque ha habido una etapa, ha habido un proceso. Nosotros mismos, si nos miramos a un espejo y ponemos una foto de cuando éramos pequeños, ¿cuál es la expresión normal y habitual de todos? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Somos la misma persona, pero hemos vivido distintas etapas. Hemos vivido la niñez, hemos vivido la adolescencia, hemos vivido la juventud y hemos vivido la madurez y llegamos a la tercera edad, pero somos la misma persona. Y Dios estuvo obrando en nosotros y no somos, o deberíamos esperar no ser los mismos que cuando recién nos convertimos.
La Biblia misma habla de estas etapas en el crecimiento espiritual. Hay niños en Cristo que deben tomar leche y hay otros que son maduros y ya tienen que estar comiendo carne. Son las mismas personas, solo que en distintas etapas. Y lo que el Señor Jesucristo intenta enseñar aquí, que nadie se va dando cuenta de cómo vamos cambiando, porque es imperceptible a veces los cambios, pero son inevitables. ¿Podemos volver a la infancia? No. No podemos. Los cambios en la vida humana son inevitables. Y los cambios en la vida vegetal, en el mundo vegetal, enseña Jesucristo, también son inevitables. Y así es inevitable, dice el Señor Jesucristo, en el mundo espiritual. Cuando el reino de Dios comenzó a obrar en el corazón de una persona, quizás usted o yo no veamos los cambios en primer lugar porque son imperceptibles, pero van a seguir, van a avanzar porque son inevitables. Cuando el reino de Dios opera en el corazón de una persona, aunque usted no vea en primer lugar el cambio, de adentro hacia afuera empieza a producirse un proceso en la vida de las personas que son inevitables. Tendrá sus luchas, pero son inevitables. Cuando recuerdo mi conversión en el banco de una plaza leyendo la Biblia o un Nuevo Testamento con Salmos, y como un año después llegaba a las aguas del bautismo, recuerdo las etapas. Primero fueron muchas semanas de lágrimas. Después vino una sed tremenda por conocer, escuchar la palabra de Dios. Después vino una desesperación por ir a la iglesia. Y uno no sabía ni por qué lloraba, ni por qué quería escuchar más la palabra de Dios, ni por qué quería ir a una iglesia, encontrarse con otros, pero había algo que a uno lo llevaba. Y esto es lo que enseña el Señor Jesucristo. Cuando el reino de Dios entró y comenzó a operar en el corazón de alguien, ni él mismo entenderá lo que le está ocurriendo. Pero el cambio, como la semilla se transforma primero en un pasto, en una planta, y finalmente allí, como dice la palabra del Señor aquí, en estas distintas etapas, primero hierba, luego espiga y luego grano lleno en la espiga. Así también la vida de las personas por las cuales nosotros oramos, intercedemos, pedimos por ellas, tendrán etapas. Y esto tiene que traernos a nosotros esperanza. Tiene que traernos a nosotros paciencia. Paciencia. Porque no sabemos cómo opera el reino de Dios dentro del corazón. No podemos interferir en el corazón, en los tiempos de Dios en esa persona. Es Dios tratando con él o con ella. Así también tenemos que tener la seguridad de que cuando el reino de Dios empieza a obrar, aunque nosotros no podamos discernir todo, es inevitable. No habrá ninguna circunstancia, ni familia, ni amigos, ni circunstancias posibles que eviten que la semilla crezca y dé el fruto para el cual fue sembrada. Yo quiero animarle en esta
mañana que usted piense en esos familiares o amigos que hoy le estamos compartiendo la palabra de Dios. La semilla de la palabra de Dios en esa tierra que hoy parece no dar ninguna clase de fruto. Pero quiero animarles y animarnos todos a tener esperanza, a tener paciencia, a no bajar los brazos, a seguir orando por él o por ella. Allí en el seminario donde doy clases, uno de los profesores de allí hoy es un doctor, es un colombiano, ex narcotraficante. Tenía su propio laboratorio en la selva, ya hace muchos años, como 30. Y mientras alguien le hablaba del Señor Jesucristo en la cárcel, en una de las veces que estuvo preso, él se burlaba de él y le decía, sí, hablame del Señor Jesucristo, porque total, como él me contaba en su momento, bueno, me traía comida y de todo un poco, y la persona que le llevaba el Evangelio no sabía leer ni escribir, pero le llevaba el Evangelio a la cárcel y él lo utilizaba. Él pensaba, bueno, que me traiga el Evangelio y me traiga comida y me traiga algo para beber, etc. Hasta que salió de la cárcel. Y cuando salió de la cárcel comenzó a sentir que algo le llevaba a la iglesia. Quería ir a un lugar a donde congregarse, escuchar la palabra. Y son sus propias palabras, me consta. Él dice, llegué a ir a la iglesia con la Biblia en el bolso y una ametralladora. Ustedes saben que en Colombia se manejan las cosas así, no hay mucho. No andan con chiquitas allí. Y no entendía muy bien lo que me pasaba. Por un lado quería ir a la iglesia, por el otro lado quería salirme de la mafia y el narcotráfico. Hasta que decidí salirme. Cuando decidí salirme, lo ametrallaron a tiros. Y cuando él estaba allí en el barro desangrándose, tuvo que llegar ese momento para decir, Señor, perdóname. Perdóname. Tenemos diferencias con él. Pero sé que eso fue real. Con Mónica fuimos testigos de su casamiento. Yo mismo lo llevé al seminario hace muchos años. Pero hoy es un doctor. Y yo le pregunto a cualquiera de ustedes, si lo hubieran visto en sus años de joven, con una ametralladora en el bolso y una Biblia, o recorriendo las calles de Colombia en una moto, y ustedes ya saben para qué, como lo vivimos hoy en nuestro país. ¿Quién hubiera dicho que el reino de Dios obraría en su corazón por alguien que no sabía leer ni escribir, pero que le entregó la palabra de Dios? No sabemos cómo opera. No podemos poner los tiempos. Este tuvo que llegar hasta ese momento, como yo tuve que llegar al mío y como ustedes también tuvieron sus propios momentos. Pero hoy pensamos en otros, nos duele y sufrimos y lloramos por ellos porque son nuestros hijos, son nuestros amigos, nuestros familiares, a los cuales queremos que vivan lo mismo que vivimos nosotros, y encontramos esta realidad, no sabemos.
cómo Dios está obrando en ese corazón, ni podemos interferir. Por lo tanto, tenemos que tener paciencia, pero también esperanza, porque hubo otros que oraron por nosotros. Hubo otros que nos entregaron la semilla de la palabra de Dios, ¿me entienden? Y nosotros también hubo tiempos en que fuimos una tierra que no dio fruto. O todos brotamos como cristianos al otro día en que alguien nos habló de Jesucristo. Hagamos memoria de nosotros. No fue así. Quizás nos burlamos o blasfemamos, huimos, rechazamos, hasta que un día nuestras rodillas se doblaron ante Jesucristo. Hay etapas y no las conocemos tampoco, pero lo que sí nos trae esperanza es saber que cuando el reino de Dios comienza a obrar, es inevitable. Y llegará el día de la gran victoria, el día que esa persona, ese corazón, sea salvado, santificado, consagrado al Señor Jesucristo. Así opera el reino de Dios en el corazón de los hombres. Y así nosotros debemos saber cómo opera para poder tener paciencia, para poder tener esperanza, para poder orar a Dios por él o por ella, que hoy son tierra que no da fruto, pero nosotros tenemos una semilla que sí puede darla en esa tierra. Compartámosla, sea quien sea, en las circunstancias en las que sea, aún en el pecado que esté viviendo o lo lejos de Dios que esté transitando. Seamos sembradores, seamos instrumentos del reino de Dios, aunque no sepamos todo. Lo que sí sabemos es que cuando Dios comienza a obrar en el corazón de una persona, no hay ninguna circunstancia en el mundo que pueda evitar que dé fruto. Y un fruto para vida eterna. Amén. Amén. Oramos. Padre del cielo, te bendecimos. Gracias.